אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. אין עוד מלבדו. Así dice la escritura, 6 días se trabajará más, el séptimo día será de reposo, Shabbat. Santa convocación, ningún trabajo hará, día de reposo es de Adonai. Entro en tu dimensión, escucho tu voz, atento estoy a ti instrucción, tu creación revélame hoy, revélame hoy, revélame hoy, revélame hoy. Este día de Shabbat fue hecho para el hombre, y Yeshua es Señor de este día. Descansa en Yeshua, entra en la dimensión, ven que los códigos los recibes hoy, aquí, en este portal de revelación y bendición para los hijos, reyes y sacerdotes del reino de los cielos. Adonai, Adonai, Shabbat Shalom, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Que el Eterno los bendiga en este hermoso día, en este Shabbat, y que el Eterno nos dé sabiduría, entendimiento para poder dar esta palabra, leer sus escrituras, escudriñarlas, y que esta palabra sea de edificación para aquellos que escuchan las enseñanzas del Eterno. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta enseñanza, y para, como siempre lo hacemos, hacemos una bendición por la Torá, porque tenemos que darle gracias al Padre que tenemos las escrituras al alcance de nuestra mano para poder estudiarla, para poder escudriñarla. Y bueno, entonces vamos a hacer la bendición de la Torá, que siempre la hago en fonética hebrea primero y después en español para hacer una traducción de lo que estamos, algunos de lo que están escuchando, de los oyentes. Amén. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vad-Hei noten hatorá. Bendito eres tú, Yud-Het Vad-Hei, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Vad-Hei, el dador de la Torá. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, como le íbamos diciendo, nosotros estamos atrasados, estamos atrasados en los estudios. Esta es como la, no sé, ¿cuál es La número 20. La número 20 de las porciones, y ya otros hermanos creo que están en la 22, Sí. si no me equivoco. Así que bueno, igualmente vamos a tratar de ir adelantando, vamos a ver cuándo los podemos alcanzar, aprovechar algún feriado y ver si podemos alcanzarlo. Pero bueno, vamos de a poco.
pero queremos justamente organizar para que quede guardado y puedan ustedes buscar en YouTube y no tengan cortes en las distintas enseñanzas, en la lectura de la Torá. Así que, bueno, vamos a dar comienzo entonces, está para allá, Tetzabé mandarás, que está en Éxodo, Shemot, del 27:20 al 30:10. Amén. Y como en este nuevo ciclo nosotros venimos haciendo justamente un paralelismo o trayendo un poco en nuestra enseñanza basándonos en el eje principal nuestro es Yeshua, y que Yeshua lo podemos encontrar a lo largo de todas las escrituras, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el hilo conductor que une toda la Biblia, todas las escrituras, todos los libros, es nuestro don Yeshua, y se lo venimos demostrando en nuestras distintas enseñanzas que venimos haciendo. La enseñanza anterior hablábamos de la confección del tabernáculo, hablábamos de los utensilios que iban adentro, la mesa de los panes de la preposición, el arca, la menorá, veíamos el atrio un poco y las distintas capas de la tienda del tabernáculo, y veíamos a nuestro don Yeshua en eso. Hoy en esta porción vamos a ver justamente algo interesante, que es justamente revestirnos, porque en esta porción el tema principal que tiene esta porción es justamente la confección de la vestimenta del sumo sacerdote y de los sacerdotes que iban a trabajar en el templo, que iban a estar propiciando las ofrendas, los holocaustos, y que estarían entregando el incienso, las oraciones, y el cual se tenía que presentar en el lugar santísimo también. Aarón, el sumo sacerdote, iba a ser quien iba a iniciar todo esto. Y vemos cómo la vestimenta, el Eterno tiene tantos detalles, tiene tanto bien ordenado, que hasta la vestimenta ordena y organiza. No era que cualquiera se puede presentar con cualquier vestimenta. Entonces, lo que yo quería traer justamente, que queríamos traer y enseñar, es justamente esto de que nos tenemos que revestir, especialmente para estar en su presencia, y cómo nos tenemos que revestir es justamente como iniciamos esta porción. En Apocalipsis 1:12 al 18 nos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Esto está hablando Juan en las visiones que le da Yeshua para poder anunciar los tiempos finales. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivió, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Entonces yo quería traer más que nada esto: cómo el Eterno tiene hasta en más mínimo detalle, hasta la vestimenta que vamos a usar. El Eterno está dando una instrucción en esta porción, cómo nos debemos vestir, e inclusive que nosotros vamos a ir viendo en detalle todos los detalles de la vestimenta, del efod, de un montón de cosas, y vemos que en cada una nosotros tenemos que imitar todas estas cosas para revestirnos de nuestro don Yeshua, quien en Apocalipsis vemos cómo estaba vestido
cómo estaba él justamente dentro del templo. Si bien estudiábamos en la porción anterior que dentro del tabernáculo había un candelero, una menorá, pero sabemos que después en el templo que construyó Salomón había muchos candeleros, había muchas menorás, no eran solamente una, eran varias, porque ya el templo tenía otra infraestructura. No era la tienda de campaña que iba trasladándose por el desierto. Entonces vemos que el que está en el puesto de sumo sacerdote en la casa celestial, esta visión que está viendo Juan, es nuestro don Yeshua. Y no estaba vestido de cualquier manera, sino que tenía la vestimenta del sumo sacerdote. Esta vestimenta que hoy vamos a escudriñar en la porción. Amén. Bien, así empieza esta porción que es Éxodo 27, 20 al 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Yud-Heh-Vad-Heh desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Bueno, acá, si bien recién daba un poquito el tema, que era justamente las vestimentas, pero vemos esta entrada de la porción y mandarás, que es así como se llama, Tetzabé, vemos cómo solicita el Eterno el aceite para las lámparas, para mantener la luz encendida. Sabemos que el aceite para las lámparas era un aceite en el cual se machacan las olivas y se saca el jugo, se prensa y se saca ese jugo. Y sabemos que, entendemos que para nuestra vida, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Para nosotros producir ese aceite para las lámparas, para la luz encendida, para que no se apaguen nunca, es justamente que somos machacados y somos prensados para extraernos ese elixir, ese jugo, ese aceite, para que las lámparas sigan encendidas. Y miren qué detalle tan importante que dice como estatuto perpetuo, no es casualidad, porque si nosotros decimos que estas cosas ya no se deben hacer, que estas cosas no las trasladamos a nuestra vida en nuestros tiempos modernos, en nuestras épocas, estamos diciendo que el Eterno cambió de parecer, que el Eterno ya no piensa igual, que el Eterno cambió su palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Inclusive vemos en Mateo 25, muchos ya conocerán la parábola de las 10 vírgenes, cómo Yeshua nos enseña de este tema de el aceite, la importancia del aceite, la importancia de mantener esas lámparas, de ser prudentes, pero de seguir alimentándonos, de seguir manteniendo esa prudencia y generando ese aceite para que las lámparas no se apaguen. Recordemos que las lámparas es el espíritu, nosotros tenemos que avivar ese espíritu dentro de nosotros y mantenerlo encendido, la esperanza, la fe en nuestro don Yeshua, cual Él nos prometió que nos daría la vida eterna si nosotros perseveramos en sus mandamientos, perseveramos en sus estatutos, y eso no solamente Yeshua lo dijo, sino el mismo Eterno también nos enseña y nos muestra todas estas cosas. Por eso cada vez que da una ordenanza nos dice estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Nosotros hoy queremos ser parte de esos hijos de Israel porque entendemos que con quien el Eterno hizo el pacto y hace los pactos, va a hacer los pactos, es justamente con un pueblo, y ese pueblo escogido es el pueblo de Israel. Amén. En Mateo 25:3 nos dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid y recibidle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces, Yeshua con esta parábola nos está diciendo, nos está enseñando que nosotros tenemos que ser prudentes, pero tenemos que seguir guardando este aceite, porque este aceite es muy importante, y mantenerlo celosamente, porque si lo malgastamos al aceite, va a llegar el momento que va a llegar el esposo y lamentablemente no vamos a estar preparados para recibir al esposo. Sabemos perfectamente que estas 10 jóvenes que fueron insensatas quedaron fuera de la boda, de 5, perdón. Había 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes entraron a la boda junto con el esposo, estas candidatas, estas vírgenes, pero las otras 5 que fueron insensatas no entraron, y cuando fueron a buscar el aceite y cuando regresaron se encontraron con la puerta cerrada. Nosotros tenemos que cuidar, tenemos que proteger, tenemos que ser prudentes con el aceite y estar velando, más allá que, digamos que en la enseñanza nos muestra que se durmieron, pero las prudentes guardaron de su aceite y estuvieron preparadas para la llegada del esposo. ¿Nosotros estamos preparados para la llegada de Yeshua? Porque hoy veo muchos hermanos que empiezan a dudar y a titubear y a enfriarse con respecto a la fe en nuestro don Yeshua, abandonando a nuestro don Yeshua, diciendo que Él es un simple hombre. ¿A dónde queda el aceite para las lámparas de estas personas? De aquel que dice que Yeshua no es quien volvería a salvarnos, que Yeshua es un simple mediador, que Yeshua es un simple hombre. ¿Qué pasará con ese aceite? Ese aceite se enfriará. Y lamentablemente estas personas se levantan y empiezan a enseñar cosas y se olvidan de nuestro don Yeshua. Y va a hacer que muchas personas, y hacen que muchas personas se alejen de la verdad, que se alejen de ese primer amor al cual nosotros tenemos que aferrarnos y seguir trabajando en eso y seguir creciendo espiritualmente. Amén. Algo que quería agregar a esta parte es que justamente el aceite servía para mantener las lámparas encendidas. ¿Y encendidas con qué? Con fuego. Ambas cosas, tanto el aceite como el fuego, representan el espíritu de santidad que debemos tener nosotros en nuestra vida. ¿Qué significa tener el espíritu de santidad? Eso lo podemos encontrar en Ezequiel 36, 26, si no me equivoco. Si no me corrigen en los comentarios, ahí podemos encontrar que tener el espíritu del Eterno es tener obediencia, ser obedientes a sus instrucciones. Entonces, aquellas personas, aquellas vírgenes, esas 5 vírgenes sensatas, tenían el Ruach HaKodesh, es decir, tenían el espíritu de santidad, es decir, eran obedientes, guardaban los mandamientos del Padre. Es por esto que ellas eran esas vírgenes sensatas y pudieron entrar a las bodas. Pero el novio no reconoció a aquellas que no tenían el Ruach, aquellas que no tenían el espíritu de obediencia, aquellas que no guardaban los mandamientos. Y de hecho, hay otra parábola donde les dice que los invitados no iban a ser aceptados a la boda si no estaban bien vestidos. También tenemos otra referencia en la escritura cuando se menciona de que aquellos que transgresores de la ley no van a poder entrar, ni siquiera los va a reconocer. Apártense de mí, yo no los conozco, dice el mismo Yeshua. Apártense de mí, no los conozco, transgresores de la Torá. Eso está representando esta parábola de las vírgenes
prudentes y de las insensatas. Las insensatas son, y entendemos, podemos verlo por medio de esta escritura, esas que no tienen el aceite, porque no tienen el fuego, no tienen el ruach, no tienen el espíritu de santidad. Eso es lo que representa esta parábola y la verdad que es algo muy importante, como mencionabas, debemos estar preparadas, debemos estar todos prudentes, guardando los mandamientos. Hoy escuchaba un predicador que mencionaba de que la salvación no se pierde una vez que somos salvos, ya está, no perdemos la salvación y como que no tenemos que hacer nada. Entonces nunca se nos hubiera mandado en la escritura a que sigamos firmes en nuestra fe, a que sigamos velando. ¿Para qué dio Cristo esta parábola de estas vírgenes, de las prudentes y de las insensatas, si la salvación no se pierde? Entonces tenemos que tener cuidado a quien escuchamos, tenemos que tener cuidado de de dónde nos estamos alimentando. Que nuestro alimento sea la escritura, que nuestro alimento sea la Torá, la palabra del Creador, la usemos como un filtro, lo pasemos siempre por la escritura, vayamos, escudriñemos y tengamos cuidado con lo que aprendemos. Esta parte es muy importante porque eso significa también tener esas vestiduras de santidad, esas vestimentas sacerdotales en las cuales debíamos revestirnos con el espíritu de santidad. Amén. Amén, sí, y algo importante que vos dijiste es que esta parábola la enseñó nuestro don Yeshua, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que aprender de estas parábolas. Él nos dejó estas parábolas como enseñanza, reafirmando los mandamientos del Eterno, reafirmando las cosas que vamos a ir encontrando en la Torá. Y no solamente el aceite, en la parábola de las bodas del rey, justamente la persona que estaba ahí no era que no tenía aceite, era que estaba vestida de una forma distinta, que no estaba preparada para la ocasión. Entonces, si nuestro don Yeshua nos está enseñando que va a haber personas que se van a presentar a la boda y no van a estar con las vestimentas correspondientes, y esas personas, ¿qué les sucedería? Y serían sacadas de la boda y echadas afuera. Entonces, nuestro don Yeshua nos está enseñando que sí hay que prepararse, sí hay que guardar, sí hay que mantener la fe, la esperanza en la salvación. No es que no se puede perder. Caer en esa doctrina, en ese dogma, en ese engaño, que hay muchas religiones, hay muchas doctrinas enseñando este tipo de cosas, es alejarse de la verdad. Si nuestro Yeshua mismo nos está recomendando que perseveremos, que guardemos, que seamos prudentes, que cuando nos presentemos estemos bien presentados a la boda, entonces quiere decir que sí hay algo que podemos llegar a perder por no presentarnos, por no ser prudentes. Y va a ser ese día de las bodas del Cordero. Y ese día nos vamos a querer presentar, y si no tenemos el aceite, si no estamos vestidos para la ocasión, seremos echados afuera. Quedaremos afuera de la fiesta, de la celebración. Y quedarse afuera es justamente en la parábola, en esta de la boda del rey, justamente se escuchará el chillar de dientes y solo habrá tinieblas. Entonces, ¿queremos quedarnos en tinieblas o queremos estar festejando con él, con el esposo, dentro del tabernáculo, dentro de la fiesta? Ojo con esa doctrina que diciendo, bueno, listo, ya está, no necesitamos, ya somos salvos. Lo que vos decías, Ezequiel 37, 27, 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos, los pongáis por obras. Amén. Amén. Entonces es justamente ese, quería leerlo porque es necesario, no lo puse acá, no lo apunté acá, pero es necesario tenerlo. Amén. Amén. Bueno, Éxodo 28, vemos justamente comienza con esta preparación de las vestimentas y nos dice en Éxodo 28, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar,
hijos de Aarón, y harán vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces vemos cómo el Eterno nos está dando una clara instrucción de las vestiduras de las cuales nosotros tenemos que revestirnos. No es casualidad, no es al azar, no es un capricho del Eterno, sino Él nos está dando una clara instrucción a la cual nosotros tenemos que ser obedientes. Y vamos a ir viendo cómo estas instrucciones se les es dada, y en el versículo de Pedro, segunda de Pedro creo que es, Pedro nos dice que nosotros somos real sacerdocios, somos pueblo escogido, linaje escogido. Entonces nosotros también vamos a ser sacerdotes, nosotros también pertenecemos a ese reino, al reino al cual el Eterno vendrá a buscar. Amén. Amén. Bien. Vamos a leer Efesios 6:10, nos dice así, palabra del Eterno. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén. Exactamente. Y acá justamente Pablo, Rab Shaul, está exhortando a el pueblo, a los de Éfesos, está exhortando, él está haciendo una alegoría de la armadura de la cual nosotros debemos revestirnos. Y él está trayendo a memoria de aquellas personas que estaban escuchando, que estaban leyendo este sermón, este sermón, las vestimentas sacerdotales. Si bien acá habla también de espada, de escudo, que sabemos que eso, diríamos, es más que nada comparando una armadura de guerra, pero nosotros ahí justamente Rab Shaul dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus tenemos lucha. ¿Y cómo debemos revestirnos nosotros? Es justamente con esta vestidura sacerdotal, donde esta vestidura sacerdotal tiene a cada detalle, nos tiene totalmente cubiertos para enfrentar estas batallas. El pectoral, los hombros, nuestra frente, inclusive hasta tiene el tema de las granadas que hacían ruido por debajo en el borde de uno de los mantos. Entonces, nosotros tenemos que tomar estas cosas muy importantes
y que representan a nuestro don Yeshua. Nosotros tenemos que revestirnos porque cada una de estas cosas de la vestimenta sacerdotal representan a nuestro don Yeshua. Vamos a ir encontrando la manifestación. Es más, estas vestimentas también fueron dadas a otra persona y esa persona era encargada de cuidar, de velar. Se le dio honra, se le dio hermosura, pero sin embargo todos conocemos que él se puso en contra del Eterno y sabemos... Sí, sabemos que el enemigo fue revestido, ¿no es cierto?, con estas vestimentas sacerdotales. Eso lo podemos ver, si no me equivoco, no sé si es uno de los profetas Isaías que menciona, me parece, o Jeremías, lo voy a parafrasear así, no me acuerdo bien, pero ellos hablan sobre que tenía bueno, las piedras preciosas que tiene el efod, el pectoral, perdón, del sumo sacerdote. Entonces él estaba revestido de estas vestimentas sacerdotales, pero ¿qué sucedió? Él se quiso ser como el Eterno, él se quiso elevar y ser como el Eterno. Y tenemos que tener cuidado porque hoy en día tenemos muchos mensajes o muchas enseñanzas que nos hablan de elevación y que podemos ser elevados. Muchos mensajes en el cual están destituyendo a Cristo como sumo sacerdote, lo están elevando a una altura de hombre y le están diciendo que no es el Eterno, que solo fue una persona más elevada y que todos podemos ser como Yeshua. Entonces, ¿qué se están diciendo a sí mismos? Que pueden ser todos como el Eterno. Eso es lo que están diciendo. Es el mismo mensaje que traía el enemigo. Vean de dónde viene toda esa mentalidad o esa idea o esa doctrina de querer ser elevados y querer ser como el Eterno. Como el Eterno nadie va a poder ser y nadie va a poder superar al Eterno. Eso es imposible. Sí se nos llama a que caminemos en santidad como Cristo anduvo, pero dentro de lo que a nosotros se nos ha permitido, es decir, nosotros somos seres limitados y por eso el Eterno dio estas instrucciones para que podamos vivir este manual de vida, nos dio para nosotros, que son sus instrucciones, que son sus mandamientos. Es eso lo que tenemos que hacer y revestirnos de que esta vestimenta sacerdotal que está representando al sumo sacerdote, que es Cristo, que entró una vez y para siempre al lugar santísimo, de eso nos tenemos que revestir. Nosotros nos tenemos que revestir de Cristo. Vos mencionaste algo muy importante, que son esas granadas que tenían campanillas en el borde, ¿no es cierto?, de la vestimenta sacerdotal. ¿Y para qué servía? Para hacer sonido, o sea, el Eterno ordenó esto para que entrara y saliera el sumo sacerdote y que se escuchara que estaba ahí adentro del sumo sacerdote, dentro del tabernáculo, y que salía, y también cuando se acercaba se iba a escuchar el sonido y se iba a escuchar de que se acercaba el sumo sacerdote. ¿Qué sucede a aquellos? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida o cómo lo podemos ver en nuestra vida hoy en día? Aquellos que estamos revestidos de Cristo, aquellos que creemos en su sacrificio y que predicamos de Cristo, cuando publicamos, hacemos, aunque sea una sola imagen, publicando de que Él es el Padre, de que Él es el Eterno, empezamos a hacer ruido y hacemos mucho ruido en las redes. Empiezan a venir, a levantarse aquellos que les molesta, porque sinceramente les molesta. Si no creen en Cristo como su Señor y nada más, bueno, ya está, listo, no necesitas levantarte o enojarte o ir a contender, pero en cuanto se levantan a contender es justamente porque les está molestando, porque les está haciendo ruido y les molesta justamente eso. Es por eso que lo están bajando y lo están poniendo a un nivel de hombre y ya no le creen y no lo consideran su salvador. Lo consideran un hombre más como nosotros, un hombre que fue hijo de José y de Miriam y ya está, nada más, así lo mencionan. Entonces, esto es revestirnos de Cristo y estas campanillas hacemos ruido con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo en nuestra vida, hacemos mucho ruido
y noten que hacemos bastante porque son bastantes los que se levantan en contra, son bastantes los que les molesta. Otra cosa muy importante, que el sumo sacerdote cada vez que entraba, ¿no es cierto?, no solo hacía expiación por los pecados del pueblo, porque llevaba las 12 tribus en los En los hombros, en hombros. el pectoral también. No solo tenía que ser por el pueblo, sino también primero tenía que hacer por él un sacrificio antes de presentarse por el pueblo. Con Yeshua no. Entonces, ¿cómo podemos compararlo y decir que Yeshua solo fue una persona como nosotros y nada más que fue más elevado porque tuvo más sabiduría? ¿No? ¿Cómo podemos decir eso cuando él no tuvo error, cuando él fue perfecto? ¿Y perfecto por qué? Porque él resucitó. ¿Alguno de los sumos sacerdotes anteriores a Yeshua ha resucitado? Ninguno. Solo conocemos a Yeshua, que es el único que resucitó. No hay otro más. No hay nadie más que haya subido una vez y para siempre al lugar santísimo. Él fue perfecto en todo y no tuvo que hacer expiación por sí mismo antes de hacerla por nosotros. Por eso era perfecto, por eso era necesario este cambio de sacerdocio, pero no cambio de ley, porque muchos también se confunden con eso. Sí, y ojo con ese tema, sí, es muy importante lo que vos decías, de cuando en alguna enseñanza escuchan esa palabra de un ser elevado. Tengan mucho cuidado y presten atención, porque esas enseñanzas terminan también llevando una falsa doctrina y el Eterno nos muestra que nosotros somos humanos, somos hombres y no hay mayor elevación en cuanto a cada uno de nosotros. El Eterno nos ve a todos por igual. Puede llegar a ver a personas con mayor sabiduría, con mayor entendimiento, pero la elevación del espíritu es exactamente igual. Vemos cómo lamentablemente hay muchas doctrinas que se están levantando y que siempre estuvieron, pero que ahora se ve cada vez más hablando de que los seres somos elevados, de que hay seres más elevados que otros. Cuando hacemos esto caemos en ese falso mensaje, que ese falso, no falso, sino ese propósito que tuvo hasta el mismo enemigo, hasta el mismo adversario, para llegar a ponerse a la altura del Eterno. Y hay un error también instaurado en la mayoría de los creyentes y la mayoría de estas personas que se van allá a estudiar con la amada Casa de Judá, y es una idea colectiva que se nos metió a todos desde siempre, desde que venimos del mundo, que creer o pensar que la sabiduría, la persona sabia o el sabio, o el que tiene mucha sabiduría, es aquella persona que lee muchos libros, que estudia con muchos estudiosos, con muchos sabios, que aprende de distintos sabios, que está siempre leyendo, que es ese que tiene conocimiento. Se nos ha instaurado esa idea en la cabeza a todos, que eso es sabiduría. Pero eso es lo que piensa el hombre que es sabiduría, eso es lo que cree el hombre que es sabiduría, porque no es lo que dice la Torá, no es lo que dice la Escritura que es la sabiduría. La sabiduría, lo podemos ver en la Escritura, es el que es sabio es el que guarda los mandamientos, o sea, aquel que tiene la fe en Yeshua y que guarda sus mandamientos, esa persona es la que tiene sabiduría. Eso es la sabiduría. La sabiduría no es lo que nosotros creemos que es sabiduría. Es lo mismo que cuando nosotros decimos, ay, es una persona buena. Buena pero no por lo que nosotros decimos, no es bueno lo que nosotros creemos que es bueno, sino bueno es lo que dice el Padre que es bueno, lo que dice la Escritura que es bueno. Entonces, tenemos muchas doctrinas que hemos acarreado o traído del mundo y tenemos que empezar a limpiarnos y sacarnos todos esos conceptos que teníamos erróneos del mundo. Y empezar a estudiar con la palabra, con la escritura. Ahí tenemos, como lo decía al principio, nuestro manual de vida. Ahí tenemos todos los conceptos
que nosotros queramos aprender. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces justamente con el efod. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se sujeten a sus 2 extremos y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme a la orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 12 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Los harás alrededor, les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yud-Heh-Vav-Heh sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Bien, ahí justamente están armando un efod y justamente con los nombres de las tribus de Israel, que es lo que vos comentabas hace un rato. A Aarón, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, estaría llevando esas 12 tribus en los hombros, presentándose ante el Eterno. Recordemos que el único que entraba al lugar santísimo era Aarón, y en el lugar santísimo estaba la presencia del Eterno sobre el arca de la alianza. Entre los querubines estaba la presencia del Eterno, y Aarón llevaba sobre él las 12 tribus de Israel, las presentaba ante el Eterno, presentaba esas 12 tribus, y es exactamente lo mismo sobre el tema de la presentación de las puertas. Recordemos, la Jerusalén celestial que descenderá de los cielos, solamente habrá 12 puertas. Estas 12 puertas son las 12 tribus de Israel. Inclusive vemos entre los ancianos que el Eterno pone 24 ancianos para juzgar, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, y son 12 y 12 son 24, son 2 ancianos por tribu. La numeración, el Eterno es perfecto. Inclusive a los apóstoles, cuando los elige y los escoge, le dice: ¿qué haremos nosotros en el reino? Y él le responde: ustedes juzgarán a las tribus de Israel, ustedes serán. ¿Y cuántos eran los apóstoles? Eran 12. Entonces, ¿por qué esa mala interpretación, ese mal entendimiento de que los gentiles tienen lugar, tienen puerta para ingresar al reino de los cielos? No, nuestra identidad está en esas 12 tribus. Nosotros tenemos que ser parte del pueblo de Israel. No hay una tercera tribu, no hay una tercera puerta para ingresar al reino de los cielos. No, son las 12 tribus. Y si nosotros queremos ser parte de esas 12 tribus, tenemos que injertarnos, así como lo dice en Romanos Pablo, tenemos que ser parte del olivo original. Somos olivo silvestre, no pertenecemos a ninguna de las casas en línea sanguínea, pero vamos a ser injertados por confesar a nuestro don Yeshua y creer en su sacrificio. Vamos a ser injertados al olivo original. Y una vez que estemos en el olivo original, nos alimentaremos de su savia, pero tendremos que parecernos. No somos otro árbol, somos un olivo, pero silvestre. Pertenecemos a la misma línea, pertenecemos a la misma, ¿cómo se dice? Nos vamos a alimentar de la misma raíz. Exactamente. Y esa raíz es la Torá, es la Escritura. Exactamente. Entonces, tenemos que tener esto muy en cuenta, porque todos los detalles que el Eterno nos brinda a través de sus escrituras
todo nos representa a nuestro don Yeshua, todo nos representa al futuro, a lo que sucederá en los tiempos venideros. Todo está profetizado, incluso el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Yo escuchaba, teníamos estos días cuando estuviste predicando, había una persona que decía que Yeshua trajo algo nuevo, pero entonces estaría contradiciendo las escrituras, estaría contradiciendo al mismo Eterno. Yeshua no trajo nada nuevo y hoy a la mañana lo dijimos y lo hablamos. Justamente ese versículo donde Yeshua dice, acá les traigo un mandamiento nuevo, que es amar al prójimo, no es nuevo, es renovar ese mandamiento, porque lo leímos en Levítico 19 y 18, que ese mandamiento de amar al prójimo ya estaba dictado en la Torá, ya el Eterno nos había encomendado ese mandamiento. No es nada nuevo lo que trajo nuestro don Yeshua. Yeshua vino a reforzar la Torá, vino a darle una interpretación más clara y una mejor interpretación para que nosotros podamos entenderla y podamos practicarla, podamos ponerla en práctica. Amén. Amén. Y otra cosa también importante, miren, son dos, ¿cómo se llama? Efod. El efod tenía dos piedras a los costados, perdón, en los hombros, o sea, y está representando las dos casas, tanto Israel como Judá. Recordemos que el reino fue dividido. Y fueron 10 tribus, fueron las que se dispersaron, ¿no es cierto?, las que nacieron y se mezclaron en las naciones. Entonces, viendo esto, siempre fueron dos casas para unirse en un solo palo, como eso lo vemos en los profetas también, que fue profetizado esto, y vemos cómo estas dos piedras que están llevando a las 12 tribus en los hombros de un solo ser, de sumo sacerdote, y eso era un apunte profético también a nuestro Adón Yeshua. Yeshua, por medio de él, va a unir a las dos casas en un solo pueblo. Nuevamente vamos a ser un solo pueblo. Como lo decía Marcelo, no hay una puerta para el gentil. La única manera de que el gentil pueda ser salvo es entrando por medio de Yeshua. Esa es la única puerta, el único acceso que tiene para ser salvo y ahí ser injertado a una de las tribus. Una vez que hemos entrado con Yeshua, somos injertados y Él nos va a colocar en la tribu que corresponda. Así como sucedió cuando lo sacó de Egipto. Lo sacó de Egipto y sacó varias personas que no eran del pueblo de Israel, que vinieron varios que eran de otros pueblos, pero nunca se mencionó que se los puso aparte, sino que fueron distribuidos en las distintas tribus del pueblo de Israel. Es decir, fueron injertados, se asimilaron con el pueblo, y es lo que sucede con los gentiles hoy en día. Ya no nos podemos llamar gentiles si hemos creído en el Mesías Yeshua. Ya hemos entrado y somos parte del pueblo. El Eterno nunca va a desechar a Israel, ni a Judá. Volverá a ser un solo pueblo. Y eso está profetizado y va a suceder. Amén. Amén. Y uno de los testimonios más claros de que esa multitud mixta que salió que no era pueblo de Israel y fue absorbida por las otras casas, por las casas de Israel, por las distintas tribus, es justamente la situación de Caleb, de uno de los espías. Recordemos que los dos espías que trajeron el buen reporte, uno era Josué y el otro era Caleb, pero sin embargo Caleb no era de la tribu de Judá, no era de sangre judía, sin embargo fue llamado como príncipe de Judá por haber hecho este acto de participar en esta misión de ir a Jericó y de ir a los distintos lugares de la tierra prometida y traer un buen reporte. Recordemos que Caleb no era judío, sin embargo fue contado como un judío, fue contado como un príncipe de los judíos, de la tribu de Judá, pero sin embargo él no pertenecía a la tribu de Judá.
Entonces vemos cómo el Eterno es sabio, el Eterno es misericordioso y no debemos por ahí a veces seguir en nuestra rebeldía. Es más, hay un proverbio que dice que no debemos confiarnos nosotros en nuestra propia prudencia, en nuestra prudencia humana, sino tenemos que fiarnos del Eterno en toda sabiduría. Entonces tenemos que tener cuidado muchas veces cuando estudiamos, cuando escudriñamos y prestar atención, pedir que el Espíritu nos dé el discernimiento para poder captar esas malas enseñanzas que vienen disfrazadas muchas veces en doctrinas malas que nos van a terminar llevando fuera del alcance de la salvación y fuera del pueblo de Israel. Amén, amén. Algo quería corregir Sí. de algo que es el versículo que habías mencionado de que no hay nada nuevo bajo el sol, es Eclesiastés, no cantar de 1:9. los cantares, perdón. Sí, Eclesiastés. Está Sí, perfecto. me quedé, digo, no es. Bueno, perfecto. Bien. Ahora vamos a ver, porque vemos muchas veces repetido, tomarás oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Este era el material principal del efod. Y no solamente del efod, sino de muchas de las vestimentas. Y no es casualidad que el Eterno haya elegido estos 5 elementos y vamos a ir analizando un poquito uno por uno en nuestro Don Yeshua también. Por ejemplo, el oro que representa la divinidad, que representa esa parte divina del Eterno, recordemos el Ruach. Exactamente, porque vemos como el arca de la alianza, el arca del testimonio tenía que estar recubierto de oro, todo el lugar santísimo, todo el lugar donde iba a estar la presencia del Eterno estaba recubierto de oro. El oro representa esta divinidad, representa algo de la realeza, y vemos en Hebreos 1:3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo está hablando de nuestro Don Yeshua. Está hablando de realeza, está hablando de nuestro Don Yeshua sentándose en la majestad, sentándose en las alturas, siendo rey, perteneciendo a ese linaje del reinado. Porque muchos dicen, no, pero si Yeshua no fue rey, Jesús no fue rey, porque él no liberó nada, pero él fue llamado rey. A él se le fue puesto la corona. Recordemos el momento de su sacrificio, en el cartel que tenía sobre su cabeza también, a forma de burla, lo llamaban al rey de los judíos. Y todas esas cosas no son casualidad, no son que sucedieron porque sí, sino el Eterno permitió que todas estas cosas sucedieran para redención del mundo. Y algo muy importante que menciona este pasaje de Hebreos 1, 3, que nos habla del resplandor de la gloria. Ese resplandor de la gloria está haciendo alegoría al oro, o mejor dicho, el oro hace alegoría a esta divinidad. Eso representa la divinidad de Yeshua, que Yeshua es el mismo Eterno. Amén. Bien, eso por un lado. Después tenemos el azul, el tejelet, que lo encontramos, el cielo y la memoria. Recordemos, el azul es la representación de lo celestial. Y acá vamos a ver algo muy importante. En Juan 3:13 nos dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto es la confirmación de nuestro Don Yeshua, que nuestro Don Yeshua no es un simple hombre, ni siquiera es un escogido, sino que es celestial. Él tiene una naturaleza celestial. Él no es de hombre. Él se hizo carne, su palabra, el verbo se hizo carne
pero Él no es de acá. Él habitó entre nosotros, que es lo que siempre el Eterno quiso. Vemos cómo aprendíamos en la porción anterior que hizo todo el tabernáculo, el lugar santísimo y todo para habitar en medio del pueblo. Esta siempre fue la intención del Eterno. Y el Eterno mandó a su único Hijo para habitar entre medios de nosotros. Y Él habitó entre medio de nosotros, caminó como hombre, sufrió como hombre, pero Él no era un hombre, un simple hombre común y corriente. No sé si quieres leer. Amén. Juan 6, 38 nos dice así, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Entonces, vemos, muchas veces tenemos ese problema, no, pero si Él es el Hijo, y separamos en personas al Eterno. Ponemos una persona el Espíritu Santo, ponemos una persona el Dios Padre y ponemos a otra persona el Dios Hijo. Sí, como si fuesen distintos seres o distintas personas, y acá vemos que no es distinto del Padre. Y algo que nos dice y nos menciona muy importante es, dice, para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Es decir, Él no vino con nada nuevo, como lo mencionábamos al principio. Él no trajo nada bueno. Él lo que habló solo fue palabra del Padre, porque Él es la palabra del Eterno. Él es como su boca. El Eterno, digamos que es el cerebro, y Él es su boca. Nosotros, Yeshua es parte de Él, y una boca no es distinta del cerebro, no piensa por sí sola. por eso nosotros tenemos que tratar de comprender la gloria del Eterno, la manifestación. Tenemos que entender que el Eterno como creador es espíritu, es invisible, no lo podemos ver, es omnipotente, es todopoderoso. Él es el creador de todas las cosas, pero sin embargo, Él necesita de manifestaciones para poder manifestarse a su creación. Una de las manifestaciones que vimos anteriormente era en la zarza ardiente, otra en las columnas de fuego, otra en el pozo, otra vamos a ver más adelante cuando pasa por delante de Moisés y lo pone en la peña, lo resguarda en el medio de la peña y pasa por ahí y Moisés le ve la espalda, como si el Eterno es espíritu. ¿Qué espalda vio Moisés? Entonces, tenemos que entender todas estas cosas, tenemos que ver que la manifestación del Creador Todopoderoso en toda su gloria, si Él descendiera a la tierra en toda su gloria, no quedaría nada sobre la faz de la tierra, inclusive porque Él usa la tierra como estrado a sus pies. Entonces, Él sí o sí tuvo que manifestarse de una manera distinta para poder habitar entre nosotros y que no seamos consumidos por su gloria. Entonces, tenemos que entender eso, que Yeshua es esta representación, este azul del cielo representa a nuestro don Yeshua, así como el oro representa a Yeshua Rey, el azul, el tejelet, representa a Yeshua celestial. El otro color era púrpura, que también representa realeza y servicio. Vemos en Marcos 15, 17 dice, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Esto le decían a nuestro don Yeshua. Recordemos, recién hablábamos del color azul, que es la representación de lo celestial, del cielo, y vemos cómo vamos a ver también ahora en el próximo, el color rojo es la representación de la sangre de la humanidad. Entonces, del sacrificio. ¿De dónde sale el color púrpura? Sino de la unión de este rojo con este azul. Y no es casual de que el púrpura representa esta realeza. Y este púrpura representa a nuestro don Yeshua. Y a nuestro don Yeshua lo vistieron de púrpura
ignorantes los soldados en aquel momento, pero el Eterno usó a esos soldados para vestir a nuestro don Yeshua de ese color y que le llamen el rey de los judíos. No fue casualidad. El Eterno nos demostró por medio de todas esas cosas el sacrificio que hizo, de que Él era el que estaba ahí sacrificándose por nosotros. Nuestro don Yeshua es Yud-Het Bat-Hei, quien vino a rescatarnos. Ese fue el rescate que Él había prometido. Acá vemos esa unión que mencionaba, qué importante, ¿no es cierto? Y también qué bonito el tema de que representa el cielo, de esa unión del cielo con el sacrificio. Representa también un pacto y la realeza, que bueno, como decías vos, sin saber, desconociendo el tema, ignorando la situación, ellos sin saberlo lo vistieron de púrpura. Amén. Amén. Bien. El otro de los colores justamente es el rojo, que es justamente el sacrificio y la sangre, que Tolat Shani es como se pronuncia en hebreo, que es este rojo carmesí. Y vamos a ver en el Salmo 22:6, donde nos dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Estás repitiendo? Creo que he repetido. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Yud-He Bat-Hei, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Amén. Bien, este salmo está apuntando a nuestro Adón Yeshua. Recordemos este color carmesí también es pronunciado, ¿no es cierto?, como gusano, y es aquel gusano que justamente ponía sus huevos en la madera, en los troncos de los árboles, y cuando sus crías nacían, la madre se sacrificaba, ese gusano se sacrificaba y manchaba de color rojo a sus crías para que puedan sobrevivir, para que puedan seguir viviendo. Entonces, nuestro Adón Yeshua también es esta representación. Entonces, los colores del efod, los colores de esta vestimenta del sacerdote, cada uno de ellos nos representa a nuestro Adón Yeshua. Cada uno apunta a nuestro Adón Yeshua. Inclusive el Salmo que estábamos leyendo recién apunta a nuestro Adón Yeshua. Es un salmo que nos está dejando como evidencia lo que sucedería en el sacrificio, lo que sucedería en aquel madero del sacrificio de nuestro Adón Yeshua, y que por su sangre seríamos liberados de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo equivocarnos? ¿Cómo dejar de comprender todas estas cosas? Y después, hace un ratito yo mostraba la unión del color del púrpura, la unión del color rojo de lo celestial con la unión de la sangre, de lo humano. Saliendo el Rey, saliendo nuestro Adón Yeshua, nuestro Salvador. Recordemos que la palabra nos dice también que Él es el camino, Él es el camino, el único camino. Nadie conoce al Padre si no es por Él. Él nos está representando estos colores, Él nos está representando el camino, el puente hacia lo celestial, por medio de su sacrificio. Amén. Y por último, el lino fino, la pureza y las acciones. Que justamente en Apocalipsis 19:8 nos dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y acá está hablando en el Apocalipsis, nos está revelando el fin de los tiempos. ¿Y quién es ella
por la cual nuestro don Yeshua vendría, sino su asamblea, su Keilah, su congregación, su iglesia, su pueblo. Entonces, nosotros necesitamos prepararnos, necesitamos vestirnos del lino fino. ¿Cómo nos vestimos del lino fino? Si el lino fino son las acciones justas de los santos, de los apartados, de los escogidos del Eterno. Entonces, cuando nosotros somos justos, nosotros nos estamos vistiendo de ese lino fino. Nosotros nos estamos preparando para la boda. Ahora, si yo digo, no, bueno, listo, la Torá está abolida, ya soy salvo por gracia, que es la doctrina que hoy en día muchos enseñan, ¿con qué me estoy revistiendo? ¿Me estoy revistiendo con las acciones justas? ¿Me estoy revistiendo de lino fino? ¿Y qué nos enseña nuestro don Yeshua en la parábola de las bodas del Cordero? ¿Qué sucedería con aquella persona que no estaría preparada con lino fino en la boda? Sería echado fuera. Entonces, por eso nosotros nos tenemos que preparar, nos tenemos que vestir de lino fino. ¿Cómo nos vestimos de lino fino? Nos vestimos de lino fino cuando hacemos las acciones justas, cuando nuestra vida es justa. ¿Y cómo nuestra vida es justa? Siendo obedientes a los mandamientos del Eterno. Si nosotros desobedecemos los mandamientos del Eterno, no nos estamos revistiendo con la vestimenta para la boda y vamos a ser echados fuera. En Hebreos 7:26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién es este sumo sacerdote que nos convenía? Nuestro don Yeshua. Nosotros nos tenemos que preparar, hermanos. No podemos creer en esa fantasía de que una vez salvo, siempre salvo y salvos por gracia. Sí, existe la gracia. La gracia es la que el Eterno tiene por nosotros, la misericordia que nos has dado. Y la gracia está desde el principio. Esa gracia siempre existió, pero no podemos confiarnos de esa gracia, porque podemos caer, podemos errar. Pero no es el problema de que sea Yeshua o que sea el problema, el error somos nosotros. ¿A qué me refiero de que el error somos nosotros? De lo que somos, que podemos caer en tentación, somos nosotros. Entonces, eso es lo que no tenemos que confiarnos de nosotros mismos y de quedarnos conformes y listos, tranquilos, diciendo, bueno, ya está, ya tengo la salvación y yo no tengo que hacer más nada. No, eso no nos dice la Escritura. En la Escritura siempre se nos manda a que meditemos en la palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe que estamos y que siempre estamos ahí al borde de caer en tentación. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Y no solamente lo vamos a encontrar en la Torá, a esto de que debemos ser obedientes, sino también en las Escrituras. Nos dice que si le amamos, debemos caminar como Él anduvo, que si nosotros decimos que creemos en Él y no guardamos sus instrucciones, entonces no le amamos, no le conocemos. Entonces siempre se nos manda a que estemos obedientes, a que estemos caminando en obediencia. ¿Por qué? Porque podemos caer en tentación, a que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que siempre estemos caminando en la senda antigua, a lo que Jeremías llamaba que volvamos a la senda antigua. ¿Por qué? Porque sabe que somos propensos de caer en tentación. Entonces, por eso nos dio instrucciones, por eso les dijo a los discípulos y los discípulos nos dicen y lo vamos a encontrar, a que siempre debemos estar escudriñando su palabra, que siempre debemos estar guardando sus mandamientos, a que seamos obedientes, a que cuidemos nuestra fe. Filipenses 2. Amén. Amén.
Bien. Éxodo 29, la consagración de Aarón y sus hijos. Está todo el capítulo referido a esto. Del 1 al 9 tenemos la presentación de Aarón y sus hijos. Del 10 al 14 tenemos el sacrificio del becerro. Recordemos que Aarón, antes de entrar al tabernáculo, tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados, y después el sacrificio del carnero por holocausto, que tenía que ser por el pueblo de Israel, los sacrificios del otro carnero, porque eran 2 carneros que se sacrificaban y se tomaba la sangre de ese carnero Moisés tomó la sangre de ese carnero y lo puso en el lóbulo de la oreja, lo puso en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho, haciendo referencia justamente a que este sacrificio, esta sangre, guardara o sellara todo lo que escuchamos, todo lo que hacemos y por los caminos por donde andamos. Así nosotros tenemos que hacer exactamente igual. No lo hacemos ya literal matando un carnero y tomando esa sangre, pero tenemos que nosotros cuidar. De estas cosas es la que nosotros tenemos que cuidarnos. Porque cuando nosotros nos confiamos, dejamos de poner esa sangre en el lóbulo de la oreja o en el dedo derecho, en el dedo pulgar de nuestra mano o en nuestros pies. Cuando dejamos de hacerlos, lamentablemente caemos de la gracia, caemos del camino angosto de nuestro don Yeshua. Claro, justamente eso representa, el lóbulo de la oreja representa eso, o sea, que tenemos que cuidar lo que escuchamos, dónde estamos aprendiendo, que tenemos que cuidar nuestros pies, es decir, por dónde vamos, es decir, hacia dónde nos dirigimos, representa eso, que no nos volvamos al pecado, que caminemos siempre en obediencia, eso representa. Igual también la mano representa nuestras acciones, es decir, que seamos obedientes. Eso representa una acción, que hagamos algo, no como en el mundo se nos dice que ya no hagamos nada, y como he escuchado varias canciones por ahí, que no es con nuestra fuerza, cuando nos dice la Escritura todo el tiempo, esfuérzate, sé valiente en obedecer mis instrucciones, esfuérzate. Cuando nos dice el mismo Yeshua, nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Y esto, vos decías que sí, ya no se presentan más ofrendas por nuestros pecados, es decir, no se presentan estos holocaustos, estos corderitos, carneritos, ¿no es cierto? Ya no se debe sacrificar, pero sí sacrificarnos nosotros. ¿Y de qué manera? Porque nos dice que nosotros nos debemos presentar como sacrificios vivos, es decir, ¿qué significa un sacrificio? Que debe morir el pecado en nosotros. ¿Y por qué representa que muera? O sea, ¿qué representa que muera? Muchas veces cuando dejamos cosas del mundo, hay cosas del mundo que nos duele o que añoramos y duele muchas veces dejar las cosas del mundo para seguirle, para seguir a Cristo, para seguir a Yeshua, para ser obediente. ¿Por qué duele? Porque el mundo es muy seductor. No es que duela porque sea algo difícil. Duele porque es algo seductor, porque somos hombres, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y por eso nos duele. Y ese sacrificio nosotros nos tenemos que presentar así, como sacrificio vivo, muriendo a nuestros propios placeres. Es decir, haciendo morir ese hombre de pecado. Ya sea que una música que me gusta escuchar, pero es pagana y rinde culto o hace idolatría a otro Dios, bueno, pero se escucha linda, se escucha bonita, veo que la bailan y me gusta. Eso nosotros tenemos que hacer morir. Y eso es un sacrificio para nosotros. Y por eso nosotros nos tenemos que presentar así como sacrificios vivos delante del Eterno, haciendo morir todas aquellas cosas que a nosotros nos parecen lindas o bonitas o buenas, pero que en realidad no nos van a llevar a nada. Exactamente. Sí, y bueno, ahí explica todo en estos holocaustos, en estos sacrificios, explica que tienen que ser colocada la sangre sobre los cuernos de los altares. Entonces, esto les encargamos, yo lo hice tipo resumen porque si no se nos hace muy largo
tocar cada uno de los temas, igualmente tocamos muchos temas y igual se nos hace largo, imagínense si entramos en detalle en cada uno, pero este es un encargo para ustedes a leer las instrucciones, ustedes automáticamente cuando entran a la lectura, pidan al Eterno en oración, que les brinde el discernimiento, que el Ruach los acompañe y automáticamente van a encontrar en todos los detalles de cómo se hacían los sacrificios, de por qué se hacían los sacrificios, van a encontrar todos los detalles de a lo que hoy en día podemos traerlo a nuestra vida cotidiana. No quiere decir que por eso vamos a salir a sacrificar becerro, cordero, no, justamente vos lo explicaba perfectamente, de tener ese entendimiento en cuanto a cómo lo podemos llevar nosotros a cabo, como también las ofrendas mecidas y las ofrendas diarias. Vamos a ver el tema de las ofrendas diarias, que ahí se los voy a leer, que va del 38 al 46. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrendas, uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a las ofrendas de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrendas encendidas a Yud-Het Vad-Hei. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yud-Het Vad-Hei, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, y para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Yud-Het Vad-Hei su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Yud-Het Vad-Hei su Elohim, su Dios. Amén. Entonces vemos cómo inclusive hay una parte, ¿no es cierto?, que vos hace un ratito la parafraseaste, que es nuestro Adón Yeshua también, este cordero, que ya no se necesita presentar diariamente, sino Él es el que se presenta diariamente por nuestros pecados. Él es el que nos redime, Él es el que pagó con su sangre y nos pagó a precio, nos compró a precio de sangre con su sacrificio, y Él es el que presenta todas estas ofrendas. Inclusive vemos que tenía que presentarse la libación de la flor de harina con olivas. Recordemos, Yeshua, Él mismo se dice ser el pan de vida. Nos habla de la presentación del vino también. Yeshua hace de esto en memoria de mí, y tomó el pan y lo partió y comed y dijo: este es mi cuerpo, y también así lo hizo con el vino: tomad, beber, que esta es mi sangre. Entonces todas estas ofrendas son parte de los holocaustos y las cosas que nuestro Adón Yeshua está presentando diariamente por nosotros. Él es Él es nuestro abogado, Él es el que está ahí por nuestros pecados. Él es el que va con su sacrificio, con su sangre, nos lava de nuestros pecados. Pero ahora nosotros no tenemos que pisotear ese sacrificio, no tenemos que pisotear su sangre. Nosotros tenemos que cuidarnos, de protegernos, tratar de hacer su voluntad, de andar en sus mandamientos, en sus estatutos, así como Él anduvo, tratar de imitarlo. Pablo nos dice: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, ¿a quién tenemos que imitar? ¿A Pablo? No, a Cristo tenemos que imitar, porque Pablo imitaba a Cristo. Entonces, amén, amén. Sí, justamente está en Hebreos 9, 11. Dice, pero, y notemos algo muy importante de lo que voy a leer, y lo estamos viendo acá en esta porción de la Torá, de que estos animalitos servían para ofrendas por el pecado, para expiar nuestros pecados. Entonces, si eso servía para expiar los pecados, estos animalitos, imaginen
cuanto más la sangre del Mesías, y es justamente lo que voy a leer. Nos dice así, Hebreos 9:11, pero habiendo venido Cristo, sumo sacerdote de los bienes llegados por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos es decir, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque, miren lo que dice, otra vez reafirmando esta parte que estamos leyendo, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, miren lo importante, o sea, nos dice que ahora el sacrificio que hizo Yeshua es mayor. Entonces, si Él hizo este sacrificio, ¿no es cierto?, para que ya no presentemos más animalitos, ¿por qué vamos a seguir transgrediendo? Hubo un tiempo en el que al Eterno ya le parecía abominable que presenten estas ofrendas. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Porque presentaban estas ofrendas y volvían a pecar. Y en vano presentaban estas ofrendas por el pecado, porque seguían pecando y seguían viviendo una vida sin obediencia. Entonces ya al Eterno eso le era abominable. Imagínense ahora si va a escuchar nuestras oraciones y nosotros no queremos obedecer. Si les parecía abominable, aunque esa sangre les santificaba, si esa sangre santificaba la de los corderitos, imagínense que ahora el sacrificio es mayor, el sacrificio es perfecto. Lo hizo Yeshua una vez y para siempre. Si nosotros decimos, sí creo, pero voy y hago una vida igual y me comporto igual que el mundo y no le sirvo al Eterno como Él quiere que le sirva en su palabra, cuánto más abominable le va a resultar nuestras oraciones si no queremos obedecer. Entonces nos tenemos que presentar como así, purificados, limpios, lavar nuestras vestiduras en la Torá, en su palabra, con sus instrucciones, ponerla en nuestras vidas, tener ese aceite que representa el Ruach de santidad, ser apartándonos, comiendo limpio, guardando Shabbat y bueno, siendo obediente, cuando somos obedientes a la Torá, a las instrucciones del Creador, demostramos amor al Eterno y amor al prójimo. Amén. Amén. Bien. Y ya por último, el altar de incienso en Éxodo 30 del 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia. Lo harás. Su longitud será de 1 codo y su altura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y lo harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, la quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Yud-Heh-Vav-Hei por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación,
y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Yud-Heh-Vav-Heh. Amén. Bueno, y justamente eh, ahí explica al final, ¿no es cierto?, que será una vez al año. Recordemos que la única santa convocación donde el sacerdote, el sumo sacerdote, ingresaba al lugar santísimo es en Yom Kippur, es justamente en el día de la expiación. Entonces, por eso también se tendría que encender, especialmente en este día, estos inciensos, porque estaba previo, digamos, previo al ingreso al lugar santísimo. Recordemos el altar de incienso que representa hoy en día, en estos días, nos enseña en Apocalipsis 5:8, nos dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, hoy en día nuestras oraciones son este incienso que se enciende delante del propiciatorio, delante del lugar santísimo, es justamente, son nuestras oraciones. Entonces, cuando nosotros vamos a ver en la próxima enseñanza cómo se prepara este incienso y las restricciones, las instrucciones que tiene este incienso, así también tienen que ser nuestras oraciones. Nosotros no podemos presentar oraciones cuando nosotros estamos mal, cuando nosotros no estamos bien ante el Eterno. No podemos presentar estas oraciones. Este incienso es especial, es sagrado, es un momento muy especial. No hay que tomarlo a la ligera, sino hay que tener mucha precaución. Y esto es el olor grato que el Eterno nos pide, y que sea perpetuo. La instrucción es que sea perpetuo quemar este incienso antes de entrar al lugar santísimo. Nuestro don Yeshua, a la hora de su muerte, rasgó ese velo y nos permite ingresar a ese lugar santísimo por medio de su sacrificio. Pero si nuestras oraciones no son ese incienso perfecto, lamentablemente no tendremos acceso, porque el día que accedamos al lugar santísimo seremos muertos automáticamente por la gloria del Eterno. Entonces, esto hay que tener mucha atención, hay que prestar atención a todas estas detalles, estas cosas, porque a muchos no les gusta leer o les parece aburrido todos estos detalles que nos muestra la Escritura, porque son lecturas donde que tienen mediciones perfectas, que será recubierto de oro, de acacia, cómo tenía que ser las medidas, pero cada detalle tiene algo importante del cual nosotros tenemos que prestar atención para nuestra salvación, para estar frente al Eterno. Todos queremos llegar a su presencia, todos queremos entrar dentro de los pactos y recibir esas recompensas y esos pactos de la salvación. Entonces, si nosotros queremos, tenemos que prestar atención a todos los detalles que nos dejó el Eterno en su Escritura, en su palabra. Claro, cuando vos decías que no nos debemos presentar, ¿no es cierto?, estando mal, o sea, ¿a qué se refiere? Es decir, que si nosotros tenemos algo en contra de alguna persona, o alguna persona en contra de nosotros, que nosotros debemos reconciliarnos primero con nuestro prójimo, o no presentarnos delante del Eterno con pecados, sino que debemos, como hemos venido mencionando a lo largo de toda esta porción, que debemos morir al pecado y no presentarnos con pecado delante del Eterno, porque sería como presentarse con un fuego extraño y con un aroma extraño que no sería de agradable para el Eterno. Y eso es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, que no se debía encender con un fuego extraño. Si nosotros estamos en discusión, en discordia con otras personas,
y así queremos llegar al Eterno, queremos encender estos inciensos para el Eterno con nuestras oraciones, pues lo va a aceptar como, no lo va a aceptar, o sea, directamente va a ser un fuego extraño, nos vamos a acercar mal al Eterno, y eso es lo que queríamos explicar en esta parte, que de hecho el mismo Yeshua también explica. Si tienes algo en contra de tu hermano, cuando te vayas a presentar a traer tu ofrenda delante del altar, deja la ofrenda ahí, ve, reconcíliate con tu hermano y luego acércate y entrega la ofrenda. Entonces, hasta el mismo Yeshua vuelve a explicar lo mismo, esto que ya estaba en la Torá, que no debemos acercarnos con fuego extraño. Amén. 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 Bueno, y hasta aquí terminó la porción Tetzaveh. Muchas gracias a todos los hermanos que estuvieron ahí del otro lado. Perdón, quería agregar algo en una partecita, si me permites otra vez la imagen, no, la anterior. Perdón. Esa. Que recordé algo, algo muy importante que se me había pasado, y es en esta parte donde le dice, el mismo Eterno le dice, está hablando, ¿no es cierto?, con Moisés, a quien está entregando estas instrucciones. A ver si lo encuentro, dice, y cubrirás sobre testimonio. Acá, dice el verso 6, voy a leer, dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca, delante del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Miren lo que dice acá, dice, donde me encontraré contigo. Esto no quería que se me pasara porque dice, donde me encontraré contigo. ¿Cómo que el Eterno se va a encontrar con él, con Moisés, si al Eterno nadie lo ha visto? ¿Cómo puede descender la presencia del Eterno ahí o manifestarse el Eterno ahí si el Eterno, según Maimónides y según muchos sabios y rabinos actuales, no puede manifestarse el Eterno? ¿Cómo iba a manifestarse el Eterno por medio de Yeshua? O sea, en Yeshua, como muchos dicen eso, ¿no es cierto? No, porque el Eterno no va a caber en un hombre, porque si Yeshua era el Eterno, entonces el cielo quedó vacío. Entonces, cuando se manifestaba acá con Moisés y hablaba con Moisés, donde se encontraba con Moisés, el cielo quedaba vacío también. Entonces, no están comprendiendo y nunca entendieron o nunca leyeron esta parte, nunca leyeron la Torá. Fueron y le creyeron allá a los sabios, allá a los que se dicen ser sabios, a los hombres, a los que sacaron de contexto la escritura, y allá están estudiando y allá se van. Entonces, miren lo que dice, y no me lo estoy inventando, está en la escritura, está en la Torá que tienen todos, hasta inclusive los judíos tienen esta parte donde dice que el Eterno hablaba con Moisés y donde ahí se encontraba con Moisés. ¿Cómo que se encontraba ahí con Moisés y el cielo quedaba vacío cuando se encontraba con Moisés? Qué ilógico, y cómo encapsulan al Eterno, como que no puede el Eterno manifestarse o hablar o hacer un lugar especial como lo hizo el tabernáculo para poder habitar entre ellos, como hizo su palabra, se tabernaculizó y habitó entre ellos. No puede hacer eso el Eterno porque los hombres lo limitan. Tenemos que tener cuidado donde escuchamos y donde estamos aprendiendo. Amén. Bueno, era eso nada más que quería agregar antes de que terminara. Amén. Esa creo que fue una perlita que se te iluminó de cruce mientras estabas leyendo. Amén. Amén, sí. Gracias a todos los que nos han acompañado en este live, a todos los que nos han dado su aprobación, sus likes, sus rosas, ahí el hermano Segundo veo que puso unas cuantas regalitos para tu cuenta. Sí. Amén. Amén. Bueno, que tengan buen descanso, que el Eterno los bendiga, los cuide y seguimos en la próxima enseñanza. Laila Top, que el Eterno los bendiga. Shalom, shalom. Para allá. Laila Top. Shabbat shalom. Shalom, shabbat shalom.